Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a hablar sobre la abundancia relativa de los elementos en el universo. Si bien nosotros al día de hoy sabemos que el universo está compuesto por más que solo materia bariónica, es decir, energía oscura y materia oscura, ok, solo me voy a centrar en la materia bariónica, es decir, ¿qué son los bariones? No son otra cosa más que partículas formadas por ternas de quarks, como los protones y los neutrones se componen a los núcleos de los átomos. Si para este momento no han visto los videos de la nucleosíntesis y esos temas relacionados, les recomendaría ampliamente verlos, ¿ok? Porque con esos videos van ustedes a entender un poco mejor la razón por la cual la abundancia de estos isótopos, de estos elementos en el universo es esta y no es otra. Ok, así que les recomiendo ampliamente que vayan y vean un poco sobre esos videos porque algunos de esos temas los voy a retomar en este preciso momento. Entonces, concentrándonos solo en los elementos químicos, ok, al menos los primeros tres elementos químicos, que es el hidrógeno, el helio 4 y el oxígeno 16, fueron formados pocos instantes después del Big Bang, en la que se le conoce como la nucleosíntesis primordial o la nucleosíntesis del Big Bang, en la cual este tipo de elementos comunes, okay, que son los más comunes, de hecho el hidrógeno se estima que es más del 70% de la materia que existe en el universo, y el helio más del 20% y después todos los demás elementos, okay, pues se formaron cuando estas partículas comenzaron a asociarse entre ellas, y el resto de los elementos se formó en estrellas mucho después del Big Bang, okay, en estrellas como nuestro Sol o incluso en estrellas gigantes masivas y supermasivas de las cuales está plagado el universo, okay. Y ojo, si vimos en los videos anteriores sabemos que en el núcleo de estas estrellas el elemento más pesado que se puede formar es el hierro, okay. Entonces, ¿cómo se explican los demás elementos? Bueno, por espalación. Una vez que el combustible fusionable de estas estrellas se acaba, la estrella implota, ¿ok? Producto de su propia gravedad, esta explota, los elementos salen volando por todos lados, algunos se fragmentan en fusiones espontáneas, ¿ok? O fusiones inducidas por colisiones, fisiones inducidas por colisiones, ¿ok? En fisiones espontáneas. Incluso otros, y estos fragmentos comienzan a ser asociados a otros átomos, ¿ok? En colisiones no necesariamente tan elásticas, ¿ok? Para formar otros elementos. Y es por eso que se empiezan a formar, al menos estos primeros del helio, el hidrógeno, el helio 4, el oxígeno 16, carbono 12, hierro 56, nitrógeno 14, silicio 28 y magnesio 24 son los que se forman principalmente porque hay muchos otros elementos, ¿ok? Aquellos que les guste mucho sobre la nucleosíntesis y todo eso me van a regañar tal vez en este momento, pues porque hay muchos otros elementos que se forman en estas cadenas de protones, ¿ok? En el proceso de las triples alfas, en el ciclo del carbono, nitrógeno, oxígeno, en el proceso del silicio, en el proceso del oxígeno, en el proceso del nitrógeno, pero todos estos, al menos estos elementos, ¿ok? Son los que se forman en el núcleo de las estrellas, ¿ok? Y estos elementos que están de este lado, azufre 32, magnesio 26, hierro 54, calcio 40, aluminio 27, carbono 13, helio 3 y sodio, a excepción del helio 3 y del sodio y del carbono 13 que se forman en algunas de los ciclos de carbono, nitrógeno y oxígeno, en el proceso de las triples alfas, en el ciclo del oxígeno, en el ciclo del nitrógeno. Algunos de estos elementos comienzan a formarse por procesos de espalación, es decir, después del colapso gravitatorio de estas estrellas, okay, y si es que no formaron un agujero negro, esta materia empieza a colisionar entre ella y empieza a formar otros elementos con números atómicos diferentes a los que se empiezan a formar en los procesos que se llevan a cabo en la nucleosíntesis dentro de las estrellas, ¿ok? Y es por eso que conforme se empieza a aumentar el número atómico, pese a que aquí la tendencia tal vez no está tan clara, al aumentar el número atómico comienza a disminuir la abundancia, por una razón muy simple. Comienza a ser cada vez más la energía necesaria para que la colisión entre un átomo y otro fragmento de átomo sea efectiva y pueda formar a un núcleo cada vez más grande. Es decir, es probable que colisionen, sí, pero que la energía no alcance como para que se venza la barrera de Coulomb y ocurra la fusión nuclear en este proceso de espalación. Y es por eso que solo los primeros 92 elementos hasta el uranio son naturales, del plutonio en adelante ya son sintéticos, porque la energía necesaria para que se forme es demasiado elevada como para que pueda ocurrir en el proceso de espalación. Tal vez en algún momento del universo se formó un pequeño fragmento de plutonio o de algún otro elemento, pues porque existe la posibilidad, siendo francos. Y no tenemos un analizador del universo completo y no hemos analizado los rincones más recónditos del universo. Así que existe
una pequeña posibilidad de que se hayan formado, ¿ok? Pero esencialmente es cero, ¿ok? Porque la energía necesaria es extraordinariamente grande, ¿ok? Y entonces esta es la abundancia de los primeros isótopos. Existen más de 2800 isótopos en el universo, ¿ok? Algunos son estables, otros son radioactivos y otros son sintéticos, ¿ok? Pero de manera muy general, al aumentar el número atómico disminuye la abundancia. Ok, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, para el hidrógeno 1, para el protio, el elemento más pequeño, el isótopo más pequeño, pues tenemos una abundancia de 705.700 partes por millón. Para el helio, o sea, solo aumentando 1 el número atómico, 4 el número de masa, pasamos a 275.000 partes por millón de abundancia. Pero solo haciendo la transferencia de hidrógeno, de helio a oxígeno, ok, oxígeno número atómico 8, ok, bajamos drásticamente a 5.920 partes por millón. Si bien el número atómico del oxígeno y del carbono es relativamente parecido, sus abundancias se podrían considerar relativamente parecidas, considerando, ok, que la abundancia del hidrógeno y del helio son 2 órdenes de magnitud mayores, ok. El hierro, que es el elemento que se forma en el núcleo de las estrellas, el elemento más pesado que se forma en el núcleo de las estrellas, pues está en los siguientes lugares, en el quinto lugar, ¿ok? Con 1169 partes por millón, y de ahí comenzamos a disminuir a los elementos que se forman en la cadena del nitrógeno, del silicio, del oxígeno, ¿ok? Hasta, como les platicaba al inicio, llegar otra vez a los elementos que se forman en los procesos de espalación. Y nótese, quiero que noten la diferencia entre abundancias, por ejemplo, el aluminio 27, el carbono 13 o el helio 3, que sí se forma una pequeña fracción en las cadenas de protones. Incluso a pesar de que este elemento se forma en las cadenas de protones que se están llevando a cabo al interior de las estrellas como nuestro Sol, su abundancia es demasiado pequeña porque este helio 3 es consumido, ¿ok? Para formar helio 4, por ejemplo, ¿ok? Entonces incluso, o sea, nótese que incluso elementos que se forman en la nucleosíntesis de estrellas tienen una abundancia tan pequeña porque son utilizados como combustible o como material fusionable para formar otros elementos. Entonces, ¿qué habríamos de esperar de los elementos cuya existencia solo se puede explicar con espalación, que su abundancia relativa sea extraordinariamente baja? Por ejemplo, el sodio 23, 33 partes por millón, ¿ok? Y los demás son mucho menos. Y es decir, la tendencia general con la que quiero que se queden es que al aumentar el número atómico disminuye la abundancia. Sean felices.